Vuelve al lugar secreto. Eso es el llamado que hace el Señor a nuestras vidas. Vuelve al lugar secreto. Vuelve a encerrarte con el Señor. Busca su rostro. La Biblia dice, mientras puede ser hallado. Usted sabe que el Señor espera con ansias encontrarse contigo. El Señor no está distante, el Señor está esperando que haya alguien que le anhele, que haya alguien que le dé el primer lugar en su vida, que haya alguien que diga, no hay nada para mí tan importante como tú, Señor. Vemos que todas las personas en la Biblia que fueron grandes vencedores y que marcaron una época, que marcaron un tiempo de bendición, fueron personas que conocían al Señor en secreto. Eran personas que conocían, que sabían cómo buscar la presencia de Dios. Nadie marcó una época de bendición sin conocer el lugar secreto, sin saber cómo buscar el rostro de Dios. La mayoría de ellos o todos ellos eran personas comunes y corrientes como tú y yo. Pero habían comprendido algo, que el único que verdaderamente transforma es el Señor. El único que verdaderamente nos puede bendecir es el Señor. Y muchos de ellos eran personas que en el pasado habían fracasado. El hombre llamado el hombre más manso, Moisés, no siempre fue el más manso. Fue un asesino en el pasado. Pero cuando el fuego del Señor se le apareció ahí en la zarza, él tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un cara a cara con Dios. Y fue purificado. Y él conoció al Señor. Y él supo a partir de este momento que no es en sus fuerzas, sino es por su espíritu y su poder y su presencia. A partir de ahí Moisés caminó con el Señor. A partir de caminar con el Señor, su carácter fue transformado de violencia al carácter más manso. ¿Sabes dónde va a cambiar tu carácter? Cuando tú te encierras con Dios. Porque cuando tú te encierras con Él, una y otra vez, tú empiezas a adquirir lo que Él es. Él empieza a inundar tu vida y tú empiezas a ser transformado por el poder de Dios. Así también cuando alguien se encierra con alguien para pecar, se hace parte de ese alguien y ese pecado se hace parte de su vida y de sus costumbres. Por eso vemos que las personas que caminan con malas amistades terminan en la ruina, en la derrota y en el pecado. Se parecen a las personas con quienes se juntan. Tú vas a ser transformado cuando tu mejor tiempo lo pasas con el Señor. Cuando lo más importante para ti, lo que más amas, es su presencia. Ahí todo es transformado.
Moisés lo sabía. Para él el Señor lo era todo. Él caminaba en su presencia. Él, aunque dirigía a un pueblo muy grande, lo más importante siempre fue estar con el Señor. De ahí vino toda la victoria. De Dios vino la capacidad para liderar a ese pueblo a través del desierto. De Dios vino toda la sabiduría. De Dios vino toda la mansedumbre. De Dios vino su fe. De arriba, a través de la comunión. Abraham era un hombre así, que para él el Señor lo era todo. Para él el Señor lo era todo. Y él lo demostró cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo. Él estaba dispuesto a hacerlo. Claro, los que saben la historia sabemos que Dios después no se lo permitió. Pero en su corazón ya le había dicho a Dios que para ti doy todo. Para ti doy todo. ¿Por qué? Porque él le conocía a Dios en secreto. Él le conocía a Dios en su intimidad. Y para él Dios era todo. Para él Dios era todo. Podíamos mencionar una y otra persona. Josué. Dice la Biblia que él no salía de la tienda de comunión con Dios. Por eso, cuando habría que elegir un líder, Dios dijo, ese es. Ese es. Dios no necesita a nadie que tiene una universidad terminada, aunque terminar una universidad es bueno. Dios no necesita a un guerrero para dirigir a su pueblo. Dios no necesita a alguien reconocido por los hombres para dirigir. Dios elige a alguien con un corazón fiel para con Él, que le ama y está dispuesto a obedecerle. El resto, Él le da. Él pone en su corazón la capacidad que necesita para ejecutar lo que Él desea. Muchas veces nos equivocamos cuando elegimos personas, porque elegimos a las personas por sus capacidades naturales. Tienen muchas capacidades, bueno, ven aquí, pero su corazón no es fiel para con Dios. Y después fracasan. Josué tenía un corazón fiel para con Dios. Él conocía a Dios en la intimidad, en lo secreto. Y por eso, cuando Dios le llama, le dice, seguí haciendo lo mismo. Obedece mi palabra. Esfuérzate en obedecer mi palabra. Medita en ella día y noche. Solo así tendrás éxito. Donde quiera que vayas. Y Dios estuvo con él. Y todo lo que le prometió cumplió. Josué, al final de sus días, en el libro de Josué, los últimos capítulos, él le junta a todo Israel y le dice, escúchenme. Dios prometió esto y lo cumplió. Prometió esto y lo cumplió. Prometió esto y lo cumplió. Todo, absolutamente, el 100% de lo que Dios prometió, hizo. Y estamos hablando de un montón de imposibles. Dios mismo había dicho que ahí había un montón de pueblos más fuertes que ellos. O sea, Dios tenía que pelear por ellos, si no iban a salir derrotados. Y Dios peleó por ellos. En todas las guerras lo peleó por ellos. Y les dio la victoria. Y Josué, cuando eso le dijo,
sean fiel con Él y Él les dará una victoria permanente. Esta palabra es para ti hoy. Sé fiel con el Señor y te dará una victoria permanente. Te dará una victoria permanente. No importa con lo que esté luchando. Sé fiel a Dios. Medita en su palabra día y noche y obedécela. Busca su rostro en secreto todos los días. Y de repente tus pensamientos van a ser los pensamientos de Dios. Tus deseos empiezan a ser los deseos de Dios. Los deseos carnales mueren en la presencia de Dios. Los enojos, las rabias, las broncas mueren en la presencia de Dios. La falta de perdón muere en la presencia de Dios. Los deseos perversos mueren en la presencia de Dios. Por eso algunos no quieren acercarse. Porque cuando nosotros estamos ahí cara a cara con Él en intimidad, todo lo que no le agrada a Él muere. Es lavado con la sangre de Cristo Jesús. Pero vino después de Josué una generación que no tenía intimidad con Dios. Vamos a leer Jueces, capítulo 2, verso 8. Jueces, capítulo 2, verso 8. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Vamos a describir un poco la generación de Josué. La generación de Josué conquistó todo lo que Dios había prometido, porque fueron fieles para con Dios. Una generación fiel para con Dios es una generación sin límite. Es una generación de cielos abiertos. Y eso vale para tu familia. Una familia fiel con Dios. Una familia que tiene intimidad con Dios. Es una familia que no tiene límites. Es una familia bendecida. Es una familia de cielos abiertos. Pero vino una generación distinta. Una generación que no conocía a Dios. Y acá usa la palabra Yadá. No del Yadá que conocemos que así nomás. Sino una palabra que viene del hebreo y que significa intimidad. Que significa intimidad con Dios. Significa conocerle a Dios, encerrarnos con Dios. A mí me llama la atención que hay personajes bíblicos que siempre hablan del Dios de otros. Y yo me di cuenta que hay personas que de repente no conocían realmente. Jacob, cuando era joven, parece ser que no conocía realmente a Dios. Siempre se refería al Dios de su abuelo y de su papá. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor y él empezó a tener intimidad con Dios. Y yo creo que hay muchas personas hoy día que piensan quizás en el Dios
de fulano, en el Dios del pastor, en el Dios de la otra persona, pero no lo creen realmente como su Dios. Quizás lo dicen, pero en su corazón está lleno de dudas. Cuando tú tienes intimidad, cuando tú empiezas a orar, a buscar su rostro, tú empiezas a conocer a Dios como un Dios personal, como tu Dios. Y tú empiezas a saber que te ama a ti como le amó a Abraham, que te ama a ti como le amó a Moisés, que tiene el mismo poder que tuvo cuando guió a Moisés a través del mar y a través del desierto y les dio la tierra prometida. Porque tú empiezas a conocer al Dios que todo lo puede. Pero mientras tú no lo conoces personalmente, todo es lejano, todo es distante y no hay solución para lo que tú necesitas. Nosotros estamos viviendo en una generación muy parecida a esa generación que no conocía a Dios. Esa generación no tenía intimidad con Dios. Entonces realmente no tenían idea de Dios en su corazón. Eran religiosos. Ellos se llamaban pueblo del Señor. Pero ellos no sabían que Dios podría hacer algo a favor de ellos. Quizás estaban ellos religiosamente reuniéndose siempre y hablando de Dios, pero no conocerlo. Es muy distinto. Es tremendo cuando el profeta Ezequiel habla y muestra diferentes escenas del pueblo de Israel en el capítulo 8 en adelante, y dice, te voy a mostrar aún cosas peores, y le va mostrando varias escenas. Y lo que me llama la atención, que todas esas personas que Dios le muestra están en el templo, pero están con su corazón en otro lado. Quiero formularlo de otra manera. Se hacen llamar cristianos, pero su corazón ama otra cosa. Los ancianos de Israel estaban ahí detrás de la muralla, escondidas, haciendo cosas abominables, adorando a otros dioses. ¿Qué significa? Estaban en el templo, pero su corazón estaba con otra cosa. O sea, su amor estaba con otra cosa. Unos estaban parados en el templo, pero estaban adorando al sol. Otros estaban parados y estaban adorando a Tamuz, un dios abominable. Yo no creo que nadie en el templo está adorando en secreto a otros dioses. No creo que nadie aquí adora al sol. Yo no creo que acá haya adoradores de Tamuz. Pero yo sé que hay personas y hay muchos que aman más otras cosas que a Dios. Y eso es lo mismo. Eso es estar en el lugar correcto, pero con el corazón en el lugar incorrecto. Cuando nosotros permitimos el pecado en nuestra vida, estamos así. Porque estamos dando nuestro amor al pecado. Porque cuando damos nuestro corazón al pecado, no lo podemos dar a Dios. Las dos cosas en uno no funcionan porque Dios es santo. Dios es santo. Estos que no conocían a Dios, que no tenían intimidad con Dios, en el siguiente versículo ya dice, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal. ¿Se dan cuenta? Cuando tú dejas de tener intimidad con Dios, cuando tu vida de oración
está muriendo, el pecado te está atrapando. Cuando tu vida de oración se está muriendo, el pecado te está atrapando. Eso sucede una y otra vez, vemos esto en la palabra. Es impresionante. Ellos no tenían intimidad y hicieron lo que ofende al Señor, adoraron a Baal, abandonaron al Señor su Dios, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y adoraron, provocando así la ira del Señor. Si tú estás perdiendo la intimidad con Dios, estás a punto de caer en el pecado. Y quiero ir más allá. Perder la intimidad con Dios es caer en pecado, porque ya lo otro es solo consecuencia. No hay cosa más importante que tener una verdadera intimidad con Dios, conocerle a Dios personalmente, amarle a Él. Yo te digo que el único lugar donde verdaderamente vas a ser transformado es ahí. No es porque un pastor te ora y lloras un ratito, vas a ser transformado para siempre. Vas a ser transformado cuando tú te encuentras con Dios. Ahí en el lugar secreto, y lo buscas hasta que tu corazón sea purificado y transformado por Dios. Porque es Él, por su Espíritu lo va a hacer. Su fuego te va a purificar. Su Espíritu te va a enamorar de Jesús. Y ahí en esa intimidad vas a empezar a parecerle a Jesús. Y van a decir, como decían de los primeros cristianos, estos se parecen a Jesús. Estos se parecen a Cristo. Y ahí le llamaban cristianos, pequeños Cristos, porque su actuar era tan parecido a Jesús. Su amor era el mismo amor de Jesús. Claro, había pasado algo. El yo había muerto y ahora Jesucristo estaba gobernando su vida, porque tenían intimidad con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús en la intimidad se hace parte de ti. Y lo malo sale de ti y va a la cruz de Cristo. ¿Por qué hay tantas personas carnales? Porque no tienen intimidad con el Señor. Y actúan en la carne como estos. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerle frente. De repente cambió su posición. Ellos eran vencedores, nadie le podía hacer frente. La generación de Josué, que tenía intimidad con Dios, nadie podía hacerle frente. Ellos vencían todo. Pero vino esa generación que no tenía intimidad con Dios. Amó el pecado y fue tras el pecado. Y tras el pecado vino la consecuencia del pecado. Y la consecuencia del pecado es derrota, ruina, muerte. Y sigue siendo derrota, ruina y muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es ruina. Ellos no podían con sus enemigos y se vieron muy angustiados, dice la Biblia. Qué tremendo.
Qué tremendo. Dios tiene un plan maravilloso. Quiero leer lo que sucede con Moisés cuando él tiene ese encuentro con el Señor, donde está 40 días y 40 noches en el monte orando, está ahí hablando con Dios, está cara a cara con Dios. Y se rompe todo humanamente imposible no tomar agua 40 días. Él no tomó agua, no comió nada, porque estaba en un ambiente de gloria tan fuerte que no tuvo necesidades físicas. Tremendo. Tremendo, dice la palabra en el verso 28 de Éxodo 34, y Moisés se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada. Ahí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Están conscientes? Si fue posible con Moisés, es posible con ustedes. Es posible. Había tanta gloria sobre su vida. Él se había acostumbrado a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, que no se dio cuenta que su rostro estaba alumbrando de tal manera que los israelitas le tuvieron miedo. O sea, habrá sido no un brillo así más o menos, sino fuerte, resplandeciente de la gloria de Dios. Eso es mucho más que el reflejo de un brillo, sino eso es el reflejo de un corazón completamente lleno de Dios, que hasta en el semblante se ve la gloria de Dios. Una persona completamente llena del Espíritu Santo refleja la gloria de Dios en su semblante, en sus acciones, en su hablar, en todo lo que es. ¿Hay alguien que desea eso? Yo deseo eso con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Que al verme las personas vean la gloria de Dios. No porque lo diga, sino porque Él resplandece en mí. No porque mi yo resplandezca. Yo te digo, no es posible que mi yo resplandezca y Él resplandece. Si yo me creo la estrella, Él ya no puede alumbrar. Él solamente alumbra cuando nuestro yo sale del trono, y es solo Él. Es solo Él. Y ese yo sale del trono en la intimidad. Porque en la intimidad conocemos que lo que nosotros en nuestras fuerzas podemos hacer no vale nada comparado con lo que Él puede hacer. Hermanos, ¿me están entendiendo? Dios quiere hacer algo nuevo contigo. Te quiere llevar a otro nivel. Pero tú necesitas encerrarte con el Señor. Tú necesitas encerrarte con el Señor. En su presencia cambia el carácter, cambia el corazón, cambian los deseos. Los deseos carnales mueren cuando estamos con Él.
cuando estamos con Él. Jeremías lo dijo tan lindo. Así dice el Señor. Jeremías 9:23. Que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme. Sea lo que está diciendo esta palabra. No es valioso ser poderoso. Tampoco tiene mucho valor las riquezas. Lo que tiene valor, que tú conozcas a Dios íntimamente. Eso es lo más valioso que hay sobre esta tierra. Lo sorprendente es que todos los que lo entendieron y caminaron íntimamente con el Señor, Dios le levantó, Dios le prosperó, Dios le bendijo, Dios le dio poder, le dio todo lo otro. Pero los que verdaderamente tenían un corazón conforme a Dios, nunca se emborracharon con lo que Dios les dio, sino le amaron más cada día. Le amaron más cada día. Cuando tu corazón empieza a amar lo que Dios te da, estás enfermo. Estás enfermo. Estás en peligro de muerte. Lo que Dios te da es el ramo de flores para que tú le ames más a Él. No que ames las cosas. Que ames más a Él. Que te encierres más con Él. Si Dios te da cosas, no digas que eso te quita el tiempo. Tómate más tiempo para Él. No reemplaces jamás lo que el Señor te da por el tiempo con Él. O sea, lo único realmente digno de gloriarnos es de conocer al Señor y de comprender que yo soy el Señor que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Aleluya. Dios es poderoso. Dios es el mismo Dios de Moisés, de Abraham, de Elías. Elías en su vida vivió una vida sobrenatural, sin límites. Pero para él siempre fue lo primero el Señor. La intimidad con Dios. Había un hombre que le observó a Elías por años, su siervo Eliseo. Y él dijo, eso que tiene Elías, eso yo quiero. Eso yo quiero. Y lo tuvo. Había otro hombre que siguió a Eliseo. Y él vio que la gente le traían ofrendas, riquezas. Y él dijo, eso yo quiero. Si ese hombre hubiera amado la unción, la presencia, también hubiera tenido riquezas. Pero como que él, su corazón anheló más las riquezas que a Dios, no tuvo ni uno ni otro. No tuvo ni uno ni otro. O sea, lo que yo entendí de parte de Dios para cada uno de nosotros y para los que nos ven y nos escuchan, es que el Señor está llamando en este tiempo a encerrarnos con Él, a buscarle personalmente. Tú necesitas encerrarte y orar hasta que tu corazón sea transformado, hasta que la presencia de Jesucristo resplandezca en tu vida, en tu rostro, en tus acciones, en todo tu ser. Vamos a tomarnos un tiempo para orar. Amén. Querido Padre, yo te doy gracias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre.
Tú no cambias, Señor. Señor, y yo te pido que podamos tener un yadá contigo. Que cada uno de nosotros pueda tener intimidad contigo y conocerte. Y yo te pido que podamos pasar tanto tiempo en intimidad contigo que toda tentación, todo pecado caiga de nuestra vida, desaparezca. Señor, hay tanto pecado en medio de tu pueblo por la falta de comunión contigo, Señor. Yo te pido que seamos una generación de tu presencia, una generación que te conoce en lo íntimo. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú estés despertando esa generación en este lugar. Que nuestro rostro pueda resplandecer la gloria de Dios. Que nuestra vida pueda resplandecer el amor de Jesucristo, la compasión de Jesucristo. Señor, yo te pido que tú llenes este lugar y nos transformes, Señor. Ahí donde tú estás, empieza a hablar con Dios. Los que nos ven y nos escuchan, ahí donde estás, siéntate, arrodíllate, párate, pero póstrate delante del Señor en tu corazón. Y decirle, Señor, yo te necesito. Yo quiero tener un cara a cara contigo, Señor. Yo quiero tener esa intimidad contigo para que mi corazón sea transformado. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, quita todo lo que no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Ten misericordia de mí, mi Dios. No me eches de tu presencia, oh Dios. Te necesito, Señor. Quiero estar a tus pies, Señor. Quiero estar a tus pies, Señor, rendido. Recibe las oraciones que tu pueblo en este día ora a ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tócanos, Señor. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Todo bloqueo mental, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Donde el diablo está queriendo bloquear a personas para que su corazón no sea renovado, Señor. Ese bloqueo por el poder de la sangre de Cristo es roto ahora en el nombre de Jesús. La depresión se va ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido que traigas sanidad a todo que está enfermo, Señor. La enfermedad se va a la cruz en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya.
aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. a tus pies. Arde mi corazón, Invito a todos aquellos que quieran ponerse de a pie, tus pies. pueden levantarse Te entrego lo que soy. y adorar a nuestro Dios. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. no hay lugar Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. no hay lugar más alto, más grande, Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar